Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este canal Contra Cultura. Y hoy día vamos a hacer algo especial porque tenemos un invitado, un gran amigo del canal CLB Conociendo la Verdad, que es Fernando. Así que súper contento de que este sea uno de los primeros invitados en este canal. Así que le voy a dar la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, Carlos, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto de estar acá en tu programa, compadre. Qué bueno, qué bueno. Un gusto también para mí tenerte por acá. ¿Cómo has estado, Fernando? Bien, bien, gracias a Dios, con hartas cosas, con harto trabajo, con nuestra nueva señal, ¿verdad? CLB Conociendo la Verdad, incorporando más gente a nuestro canal, trabajando bastante después de todo lo que significó esa explosión que tuvimos con el tema de Carolina y contentos, entusiasmados con lo que se viene en el futuro. Aunque tú sabes que a día de hoy las aguas están bastante movidas con todas las cosas que están pasando en nuestro país, pero contentos con lo que se viene, Carlito. Qué bueno, sí, bueno, y están bastante movidas. Tú y yo somos de alguna manera testigos de lo que está pasando hoy día con Internet, con el tema de la censura. Y bueno, en este canal ya se ha transformado de alguna manera en el tema recurrente. Me gustaría entrar en muchos temas más, pero la verdad es que entendemos que si no atacamos el tema de la censura y no damos a conocer esto, va a ser muy difícil poder pasar a otros temas y desarrollar otros temas porque si no nos concentramos en este punto, vamos a terminar ni siquiera pudiendo hablar. Así que por eso hoy día quise invitar a Fernando para hablar un poco de la actualidad, lo que está pasando y justamente profundizar un poco más en la actualidad y en lo que está pasando con este tema de la censura, que además Fernando lo ha vivido directamente. ¿No es cierto? Con el cierre de tu canal CLB junto a Rubén y Alejandro, ahí tuvieron un tema bien importante después de un ataque, de que se publicó un artículo y a las pocas horas hubo un ataque a tu canal y terminó con darte de baja el canal. Claro, o sea, nosotros, como tú mencionas, Carlos, tuvimos un ataque bastante fuerte posteriormente al reportaje, ¿verdad? Que salió en CNN sobre todo. Nosotros hicimos una denuncia sobre este libro famoso, ¿verdad? Del museo, a través de Carolina y Alejandro, que son nuestros compañeros, mencionando efectivamente cómo se producía una sexualización de los niños, en este caso de tercero básico, ¿verdad? Niños de 8 Ujú. años aproximadamente, y esto generó digamos, una batahola en la información bastante fuerte, porque mucha gente y muchos padres no sabían precisamente esta información, no la conocían. Entonces, fuimos capaces de presentar paso a paso, ¿verdad? Todas las imágenes que presentaba este libro, la cantidad de información que presentaba para los niños, y esto se levantó de tal forma que llegamos a los medios grandes. CNN, como te comentaba anteriormente, fue el primero en levantar esta información, obviamente atacándonos de alguna forma porque mencionaba que nuestro canal era religioso y, digamos, con Así un es. apoyo irrestricto a Cast, como tú recordarás perfectamente. En circunstancias que nosotros no somos ni religiosos, tenemos muchos puntos de vista distintos en el canal, pero no somos religiosos y tampoco somos seguidores de Gas. Lo que pasa es que nosotros siempre mostramos diferentes tipos de entrevistas y digamos, de notas de diferentes políticos. Obviamente, en este caso era de José Antonio. Esto no significó que muchos medios vinieran a preguntar por Carolina, pero a la vez también vino mucha gente del progresismo. Vinieron muchas hienas, ¿verdad?, en búsqueda de Me sangre. imagino, claro. Fue una cuestión, pero terrible, compadre. O sea, fue mucha gente. Yo te digo porque yo muchas veces administro también la página del canal, entonces me toca responderle a muchas personas. Pero posteriormente a lo de CNN fue impresionante. La verdad es que la cantidad de gente que vino hacia el canal fue mucha, con muchos ataques, con muchas descalificaciones. Entonces ya sabíamos que, digamos, a nivel un poquito más masivo se estaba conociendo el canal y que los progresistas estaban viniendo a descalificar un poco lo que había denunciado Carolina. Eso nos trajo una serie de complicaciones también porque, como te digo, empezamos a ser atacados, ¿verdad? Sí, nuestra información fue levantada también en Canal 13, en Bienvenidos, en Chilevisión, y posteriormente a eso, creo que fue el día siguiente o subsiguiente, se nos da un strike a nosotros, que en este caso, lamentablemente, era nuestro tercer strike, porque Tercer ya habíamos, strike, ya, claro. correcto, que tú sabes lo complicado que es eso en realidad, po.
Claro, para los amigos que no saben, el tercer strike ya es eliminación de la cuenta completamente. Claro, completamente. O sea, y llega en realidad a través de esto por denuncias, porque YouTube te explica que cuando tú recibes una advertencia es porque previamente ha sido denunciado. ¿Te fijas? Ahora, si tú te das cuenta de nuestra denuncia, en este caso del libro, no contenía violencia verbal, ¿verdad? Imágenes fuertes porque no se mostraban detalles ni nada del otro mundo. Era una denuncia, esencialmente. Y esa denuncia podía ser vista por cada padre que tuviera, en este caso, con los niños el libro. Podía ser analizada. De hecho, hay un análisis también del Bosco en YouTube, hay muchos en realidad, y no han sido censurados. Entonces, evidentemente a nosotros nos significaba un ataque por parte del lobby, ¿verdad? LGTBI y también de la gente que estaba en contra de lo que estábamos presentando. Actualmente, para que los amigos sepan, ese video está en Facebook y llega a más de 1.300.000 visualizaciones. Imagínate, 1.300.000 visualizaciones. Wow, Es una claro. cuestión impresionante, o Es sea, todo un logro, claro. todo un logro, digamos, porque de alguna forma puso en la palestra. Yo tengo un amigo que es productor, que trabaja en un medio de comunicación y me dijo, mira, con lo que ustedes hicieron fue poner en la palestra una información que no se sabía y eso es realmente valioso. Pero también prepárate porque te van a atacar. Bueno, dicho y hecho, Y efectivamente nos así fue, atacaron y así fue, claro. efectivamente. O sea, Bueno, nos si bien atacaron es de cierto, forma bueno, nos cerraron, digamos. claro, si bien es cierto, hay harto análisis o videos sobre el famoso cuadro este de Don Bosco, pero nunca uno se había viralizado tanto con un análisis como el que hizo Carolina con el video con Alejandro y que se hizo completamente viral. Claro, claro. O sea, y a la vez también tú dices cuál es el motivo de la censura. Si el tema se trató, digamos, de una forma bastante respetuosa, como te digo, no hubo ningún lenguaje violento, hubo un análisis página a página de las imágenes que se estaban presentando y se trató de la manera más respetuosa posible. Entonces, tú no entiendes por qué razón es la censura. No se entiende por qué razón YouTube toma una determinación. Evidentemente nosotros apelamos de inmediato para tratar de dar a entender que fue una explicación nada más, que hay una libertad de expresión, que no se faltó el respeto ni nada, pero YouTube no tuvo una respuesta favorable hacia nosotros y nos eliminó de inmediato, Completamente, digamos, claro. guardando un esfuerzo en el que nosotros ya llevamos más de un año trabajando, Carlos, con el canal, bastante tiempo de esfuerzo y justo en la cresta de la ola, digamos, en un momento importante porque se estaba produciendo denuncias, venía a continuación un segundo análisis con otro libro más, entonces era un tema que necesitaba tratarse y como te digo, que no se había tratado en nuestro país, por lo menos en la memoria que tenemos nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente nos cortaron las alas, nos censuraron, como decías tú al comienzo, sin una razón de peso. Eso es lo que a mí me queda y lo que conversamos con mis compañeros, ¿verdad?, del canal, de que no hubo una razón de verdad de peso más que la presión que se ejerció para que nosotros fuéramos sacados del aire. Y es lamentable porque se supone que la libertad de expresión consiste en que uno pueda decir lo que piensa, evidentemente en términos de respeto y con las rectitudes que correspondan, pero no puedes sacar del aire, ¿verdad? O cortar un medio de comunicación porque simplemente se te ocurre, porque no estás de acuerdo con lo que está diciendo. Y eso fue precisamente, en duros términos, lo que nos pasó a nosotros. Claro. Bueno, y lo que estamos viendo un poco justamente eso. Hoy día se está censurando a la gente ni siquiera por el tipo de contenido, sino que a la gente ya se la está censurando solamente por el hecho de pensar distinto y de mostrar opiniones distintas que van en contra de la narrativa oficial que tienen los medios de comunicación. Entonces, Exactamente. ya no se trata de los lineamientos de comunidad que dice YouTube o que dice Facebook o Twitter o todas estas redes sociales, sino que se trata en el fondo, eso es solamente una máscara para poder censurar a las personas para no ir en contra de la narrativa oficial, que eso es lo que realmente les molesta, parece ser. Y es lo De que hecho, estamos viendo detrás de lo que le pasó a tu canal, de lo que le ha pasado a mi canal. Han censurado hace ya algún tiempo a gente que es primordialmente conservadora y pro libertad. Esa es la gente que hoy día están censurando y no la están censurando ni por su lenguaje, ni siquiera por sus opiniones, sino que es un tema de que van en contra de la narrativa oficial que quiere poner el mainstream media. Entonces eso es lo que estamos viendo, por eso uno trata de buscar una explicación lógica, pero no existe esa explicación lógica más que es disputarle el terreno de la narrativa, que es justamente lo que ellos no quieren.
Bueno, de hecho, cuando tú ves el tema de la incitación al odio, cuando se llama a ese argumento, tú dices, pero ¿quién determina cuál es la incitación al odio? ¿Cuál es el límite y cuáles son los parámetros para definir la incitación al odio? O sea, si yo hago una crítica sobre la inmigración desregulada, por ejemplo, si yo hago una crítica sobre algún político, ¿por qué va a ser necesariamente una incitación al odio? ¿Por qué no se puede expresar una opinión sin caer en eso? Y lo otro que te menciono es quién determina la incitación al odio. O sea, Carlos, para ti, que viviste también la misma situación que nos pasó a nosotros, ¿quién determina cuál es la incitación al odio? ¿Quién determina esos parámetros? Porque yo, sinceramente, no estoy convencido de ese argumento que se está dando actualmente. Bueno, y justamente ese es el punto, porque es algo que es tan abierto que justamente está muy bien pensado por el lado de ellos, porque en el fondo el espectro es tan amplio que les permite encasillar casi cualquier cosa por incitación al odio. Y el problema de la incitación al odio, que es algo que tiene que ver con las emociones. O sea, yo no Claro, me puedo hacer cargo de lo que vaya a sentir otra persona. claro. Entonces ellos están llevando esto, están tratando de hacer de incluso hacer una ley en base a esto, y ya han sacado en otros países, pero están tratando de hacer una ley en base a los sentimientos, y no se puede hacer una ley en base a los sentimientos de otra persona o lo que uno genera como sentimiento en otra persona, porque eso es absolutamente ridículo y no hay efectivamente cómo medirlo. Entonces, como tú bien dices, esto queda abierto para casi cualquier cosa. Claro, o sea, Cualquier y el cosa problema, puede ser tipificada como incitación al audio porque basta que a otra persona le caiga simplemente mal lo que tú dijiste. claro, Y de eso es lo más hecho, peligroso. absolutamente. O sea, a nosotros nos llegan 1 millón de informaciones, tratamos de clasificar y elegir las que corresponden para subirlas. Y en este canal nuevo que tenemos, y esto te lo anticipo porque la gente no lo sabe, ya recibimos por un video que subimos relacionado con la ideología de género, ya recibimos un strike en este nuevo canal. Y Otro nuevamente, strike más en el canal nuevo. exactamente, ya recibimos a tan poco tiempo de haber iniciado, por haber subido un video relacionado con la ideología de género, ya recibimos de parte de YouTube otro strike, como mencionas tú. Apelamos nuevamente, sin embargo, YouTube no permite, en este caso, digamos, volver atrás. Una vez que determina que ya tú fuiste sancionado, ya está. Y lo conversábamos un poquito en off. Lamentablemente el tema de la identidad de género, LGTBI y todas esas cosas está siendo realmente una forma de coartar la libertad de expresión, porque definitivamente ya no puedes hablar de eso. A nosotros nos está costando muy caro, Carlos, muy caro hablar de este tipo de temas, porque ya Exactamente, con exactamente. esta situación estamos 3 meses con un strike que nos impide, por ejemplo, realizar los programas en vivo, que para nosotros es muy importante poder comunicarnos en tiempo real también con nuestro público, y de esta forma, videos que están dando vuelta en la misma red, que son lo más increíble de todo, nos realizan un primer strike que nos impide, como te mencionaba antes, realizar programas en vivo durante 3 meses. Y con el riesgo, por supuesto, de que podamos cometer nuevamente, o subir, perdón, otro video más que nos signifique ya un segundo strike. Entonces, imagínate tú cómo van, como yo se lo mencionaba a mis compañeros anteriormente, van apretando el cinturón para que tú poco a poco no puedas respirar, poco a poco no puedas expresarte, y ya nosotros mismos como canal empecemos a pensar qué contenidos vale la pena subir o no. Porque, Exactamente. ¿te fijas? Porque corremos el riesgo efectivamente de ser censurados por segunda vez. Esto es tremendo, realmente es tremendo porque, como te digo, nosotros lo estamos viviendo en carne propia, tú también lo has vivido en carne propia. Entonces, ¿quién determina todo esto y por qué razón es tan fuerte el lobby LGTBI que llega a ser imposible subir material sin que no te cueste, perdón, una advertencia de parte de YouTube? Es complicado el tema para nosotros, te lo digo de verdad, es muy, muy complicado lo que está pasando. Y es complicadísimo porque además que ya con el primer strike después pasas al segundo y ya prácticamente teniendo dos strikes la cuenta prácticamente está eliminada. Entonces Es, tú dices ahí, ¿qué hago? ¿Sigo con los videos al aire? ¿Los pongo en privado, etcétera? Yo mismo he tenido que tomar una serie de medidas ahí que no voy a revelar aquí, obviamente en cámara, porque son mis estrategias para poder mantener mi trabajo, pero es tremendamente complicado porque ya es solo un strike más y tú dices, este canal ya murió. Entonces, ahora, obviamente van apretando el cinturón cada vez más claro. para que no suban los videos que obviamente son los videos que en definitiva pueden hacer que te eliminen el canal. Y eso es lo más grave que tenemos hoy en día. Y en tu Entonces, caso, ¿cómo lo viviste, Carlos, el tema de la censura que en el caso tuyo, yo recuerdo cuando conversamos sobre este tema, fue primero
fue a Contracultura en primer lugar, después nos pasó a nosotros. ¿Cómo viviste ese proceso y qué fue también lo que produjo en este caso la censura de tu canal en aquel momento? Bueno, especialmente fue un video sobre la inmigración haitiana y después fue un video sobre la ley de inmigración, que yo hacía un comentario de la ley de inmigración y obviamente tenía mucha aceptación el video, llegó a tener muchas reproducciones y el tema de la ley de inmigración es algo que no se puede hablar tampoco. Todo lo que sea anti-inmigración es un tema que está completamente vetado. Y todos los canales, por ejemplo, como el mío, el de ustedes que tienen contenido relacionado, harto contenido relacionado a la inmigración, es un contenido que es peligroso, que es completamente peligroso y solamente por el hecho de tocarlo, ya puedes empezar a temblar porque sabes que te pueden eliminar el canal en cualquier momento solamente por el hecho de tocar ciertos temas. Entonces a mí me pasó fundamentalmente porque yo le di muy duro al tema de la inmigración porque me di cuenta personalmente de que Chile no tenía una política ordenada de migración que fuera de acuerdo a su crecimiento económico, a su desarrollo como país, que es lo que tienen los países desarrollados. Los países desarrollados hacen una planificación estructural de cómo van a abordar el tema de la inmigración y qué tipo de profesionales necesitan traer para desarrollar ciertas áreas, ya sea de la industria, ciertas áreas técnicas, tecnológicas, etcétera. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada de eso. Entonces aquí se estaba empezando a dejar entrar a cualquier persona eh, y entendiendo que eso no, que ese tipo de políticas hechas a la rápida no conducen al desarrollo de un país y no le van a asegurar el progreso, me preocupé un poco del tema y claro, empecé a subir muchos videos relacionados al tema de la inmigración y eso obviamente hizo que el canal lo censuraran rápidamente. Entonces, es muy frustrante para todos nosotros que somos los creadores de contenido porque hacer videos es un trabajo y eso hay mucha gente que habla y no entiende. Entonces hay mucho trabajo detrás de preparar los temas, de preparar el tema de las cámaras, de las luces, el audio, etcétera. Hay todo un trabajo. Entonces mucha gente lo ve mucho más a la ligera, pero normalmente hay Claro. gente que nunca ha hecho video, que no tiene ningún tipo de experiencia en hacerlo. Entonces esa gente es muy fácil que critiquen incluso, pero el tema concreto que hoy día está completamente vetado el hablar de ciertos temas y es súper curioso lo que te voy a decir, pero dentro de los canales más censurados y de los contenidos más censurados en Internet ahora son los de medicina natural, son los que han comenzado a censurar muy fuerte. Todo lo que son recetas caseras eh, vamos a decir así, medicina alternativa, medicina natural, son canales que están teniendo una tremenda censura junto con el tema de la inmigración, junto con el tema de la agenda LGTBI y la ideología de género y todos esos temas. Y es un poco lo que le ha pasado también a ustedes con ese tema, porque Claro, también bueno, tocan, sí, estamos dentro de la misma línea tocando los mismos temas, entonces obviamente me tocó a mí primero, después es obvio que iban a sí. seguir ustedes y yo se los dije, de hecho lo conversamos, le dije, prepárense porque ahora después vienen ustedes. De hecho, tú lo anticipaste, o sea, fue que nosotros lo conversamos, te digo, a la gente que está viendo el programa ahora, lo hablamos 1 o 2 semanas antes y tú me dijiste, prepárense porque después van por ustedes. Y yo también tenía plena conciencia de que eso podía pasar, porque efectivamente con Rubén, cuando empezamos un poquito el canal, anticipamos lo que estaba pasando con la inmigración. Yo hice un video sobre la inmigración que llegó a los 100.000 visualizaciones, que hablaba precisamente del trasfondo de lo que estaba ocurriendo, de la ilegalidad, ¿verdad? De las famosas carpetas amarillas, de cómo llegaban en los Exacto. viajes, ¿verdad? Todos los días en la noche llegando 350 personas a nuestro país sin ningún tipo de control, con contratos falsos, que eso yo mismo personalmente lo pude corroborar. Entonces sabíamos que algo bueno no se traía a la inmigración. El día de hoy, Rubén subió a nuestro canal precisamente un video donde Carabineros está tratando de hacer la detención de un haitiano que se resiste, ¿verdad? Que está viviendo en la calle y que se defiende con un cuchillo. Entonces, ahí es donde tú te preguntas también qué está pasando en nuestro país, o sea, qué tipo de inmigración llegó. Es la misma inquietud que nos generábamos hace mucho tiempo y por la que nos ganamos el mote de racista, de xenófobo y una serie de cosas más junto a Rubén, se está de alguna forma viendo el día de hoy porque efectivamente Chile en primer lugar está colapsándose con este sistema, por otro lado están llegando no Ya solo está inmigrantes, colapsado, ya está colapsado, correcto, claro. correcto, absolutamente, y además tienes que agregar los inmigrantes venezolanos que están llegando en gran masa
a nuestro país, porque continúan llegando, ¿verdad? Además de las visas para los familiares de los haitianos que también van a seguir llegando a nuestro país, cortesía de Piñera. Entonces es un tema que nosotros Absolutamente. estamos denunciando y a raíz de lo que te pasó a ti, Carlos, tuvimos que bajar esos videos de parte nuestra para tratar de alguna forma de protegernos de lo que se nos venía con la censura. Bueno, lamentablemente no fue suficiente para evitarlo, pero sabíamos que al tocar estos temas, como lo hace Contracultura, como lo hace Serie, evidentemente estás muy al límite y hay gente que no le interesa que la gente conozca estos temas, que no le interesa que se despierten ciertas conciencias, que no exista la posibilidad de pensar que algo está ocurriendo. Porque todo esto que estamos conversando, el lobby LGTBI, la inmigración descontrolada, no son cosas normales, no son cosas que estén realizándose de forma ordenada, sino que, Absolutamente. Claro. no sé qué piensas tú No, respecto al tema. Un no, lobby estamos también. claros que aquí hay una agenda detrás y lo que siempre hemos hablado desde los primeros videos de, por lo menos de este canal, estamos Claro, claros que aquí hay una agenda y una agenda internacional y que detrás de esto obviamente está la ONU. No es casualidad que la presidenta Bachelet haya estado en la ONU, después llegó a Chile a cumplir el mandato de la ONU exacto, y una vez que tiene la pega hecha, la blindan y la mandan de vuelta para allá. O sea, esto está muy bien armado. Lamentablemente no tenemos políticos hoy día que represente estos temas. Es muy importante decirlo, no están dentro de lo que les interesa a los políticos, ni lo que quieren, de lo que quieren hablar, porque ellos ya están acostumbrados y ya les han lavado el cerebro con el tema del globalismo, que además es un negocio muy lucrativo. Entonces, ellos saben que todo camina hacia el globalismo inevitablemente, y ya ellos ya lo tienen asumido. Pero el problema es que el que paga las consecuencias de todo esto es la gente de a pie, la gente que tiene menos recursos, la gente que vive en condiciones mucho más vulnerables. Porque claro, esta gente que vive casi con cocodrilos en la puerta para que no entre nadie, a ellos no les afecta. Y ya absolutamente. tienen absolutamente. Entonces, el grave problema es ese. Entonces, lo que a mí realmente me preocupa es que no hay políticos que le tomen el peso a esta situación. Exacto. Y ese es el gran Exacto. problema que estamos teniendo en Chile. Por eso muchos de los países como los nuestros que están viviendo este problema siempre hablan de lo mismo y llegan a la misma conclusión. Dicen, nuestros políticos están completamente vendidos a esta agenda internacional. Entonces, hoy día lo que vemos, claro, son solamente la desesperación en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de Senadores, en el Ejecutivo por cumplir, y en el judicial también, lo vemos en todo lo que pasa con el Poder Judicial, la desesperación por cumplir con estas agendas que vienen de afuera y son agendas completamente internacionalistas y que a Chile no le dan ningún beneficio. Todo lo contrario, le traen solamente problemas y además se roban el tiempo, y esto es súper importante, se roban el tiempo en el Senado para debatir cosas que realmente le interesen a la gente. Pero hoy Exactamente. día ese tiempo está siendo secuestrado por, para discutir cosas y para poder lograr concretar esa agenda, que es una agenda completamente internacional. De hecho, Entonces, desde el gobierno de Bachelet al gobierno de Piñera, ¿has visto algún cambio en la agenda? Yo veo que sí, que absolutamente igual. no, yo lo único que veo es una continuación prolija de la misma Total, política, o sea, no he total. visto total, o sea, no he visto absolutamente ningún cambio que tú digas. Piñera habló mucho en su primer gobierno, y me acuerdo mucho del término que utilizó en campaña del golpe timón, Sí, que Chile necesitaba cambiar el rumbo y que había que correcto. dar un golpe fuerte de timón para poder cambiar el rumbo de este barco, porque Sí, si me no el acuerdo. barco se iba a ir, iba a terminar en cualquier parte. Pero Claro, ese golpe de timón nunca más lo volvió a mencionar sí, y nunca más se notó, porque el primer gobierno de Piñera sí efectivamente se notó al menos un cambio de timón y la gente lo notó. Pero claro. ahora lo preocupante es que sigue siendo exactamente lo mismo, o sea, es la continuación, es un Bachelet 2.0, ¿no? Es que sabes que a mí cuando me empezó a hacer un poco de ruido el tema fue cuando él cambió y empezó a utilizar el otro concepto, Carlos, que es la política de los acuerdos, que Sí, utilizaba tanto Patricio Elwin en su tiempo, no sé si lo ese es un recuerdas. tema fundamental el que acabas de tocar tú. Absolutamente. O sea, ahí ya donde tú empiezas a cuestionar un poco cuál va a ser esa política de acuerdos. ¿Con quién va a ser esa política de acuerdos? Entonces te empieza a hacer un poco de clic porque tú dices, bueno, ¿va a ser el mismo Piñera de la campaña o va a ser otro Piñera cuando asuma el poder?
Y lamentablemente el miedo de mucha gente se terminó por confirmar, porque finalmente Sebastián Piñera empieza a cambiar una vez que recibe el mandato, ¿verdad? Y empieza a hacer algo que no era precisamente en campaña, porque sigue precisamente los mismos lineamientos que tanto él criticó de la propia Michelle Bachelet, porque recordemos que en cada lugar, en cada medio de comunicación, en cada entrevista, él se encargaba efectivamente de criticar, como lo hacemos todos, la gestión de la expresidenta. Sin embargo, tomó, digamos, la misma situación y continúa hasta el día de hoy, digamos, gobernando en la misma cancha que dejó Bachelet. Entonces, tú no sabes realmente qué Piñera es, porque se mueve tanto entre diferentes aguas que al final termina siendo como una especie de serpiente y ya la gente lo está castigando, bajó 11 puntos en su aprobación, porque de verdad no está cumpliendo en nada de lo que supuestamente había prometido que iba a realizar, que en el fondo lo que tú esperas es que gobierne para la gente y no para las minorías, en este caso como lo hizo Michelle Bachelet durante 4 años. Absolutamente. Y absolutamente de acuerdo contigo. Y el tema por eso encuentro tan interesante lo que dijiste tú de la política de los acuerdos. Porque yo vi el primer discurso de Piñera cuando, probablemente muchos de ustedes lo vieron, cuando él asumió. Y a mí me dio horror cuando yo lo vi, horror porque nunca había visto algo tan infantil como el discurso que dio él, porque él hablaba de llegar a acuerdos con todo el mundo después de que la gente no lo eligió para llegar a acuerdos, sino que para solucionar los problemas concretos, que era totalmente lo contrario, era alejarse de esa línea marxista, el marxismo cultural que tenemos hoy día que nos están imponiendo, pero él empieza a hablar de las políticas de los acuerdos. Claro. Y ya de ahí para adelante, de ese primer discurso, del día que él asumió, yo me di cuenta inmediatamente que estaba todo perdido, porque no se puede llegar a acuerdo con una persona que te quiere matar, que quiere Claro, destruir tu sociedad. ¿A qué acuerdo vas a llegar ahí? Y lo más peligroso de todo es que hoy día la derecha está empecinada en esta famosa política de los acuerdos y por eso esta derecha traicionera prácticamente está dejando de existir, exacto, porque está exacto. toda moviéndose hacia el centro, pero y no es un centro, digámoslo así, donde la gente pueda encontrar estar en el medio de las cosas y ser Equilibrada, más como balanceada. sea, claro, sino que simplemente ir al centro para buscar acuerdos con quién, con la izquierda, para hacerle el favor a la izquierda. Entonces hoy Correcto. día lo que vemos en la derecha, y por eso mucha gente está decepcionada de la derecha, porque ellos ofrecieron terminar con este tema, dejar el Absolutamente. tema de la ideología de género, poner un freno al tema de la inmigración, etcétera, una serie de cosas. Pero hoy día está transitando todo hacia esa política de los acuerdos que prácticamente es como me imagino yo, debe ser como el gobierno de Frei Padre Claro. antes del acabose, porque Piñera está haciendo prácticamente lo mismo que hizo el gobierno de Frei Montalva. Talva, Y, exactamente. claro, y después de eso ya vino el acabose total. Las cosas ya se pusieron en un extremo total. Entonces eso es lo que yo veo, me parece tan preocupante, esta falacia de la política de los acuerdos de la derecha. Yo no puedo negociar con quien me quiere matar. Es que eso que No, tú no dices, puedo negociar con quien me quiere envenenar, no puedo negociar con quien quiere envenenar a mi hijo. Esas cosas yo tengo que cortarlas de raíz. Y no se ve la voluntad política, no sé cómo lo sientes tú, pero yo no veo la voluntad política de terminar con eso. es que, como lo dices tú, o sea, de hecho la oposición en el momento en que ganó Piñera de inmediato se puso en esa vereda de ser oposición absolutamente a Piñera, de no buscar en absoluto un acuerdo. Bueno, han sido consecuentes con sus palabras, hasta el día de hoy le niegan todo, absolutamente todo, no tienen ningún acuerdo y no van a tener ningún acuerdo porque realmente no les interesa. A ellos lo que les importa es que Piñera continúe haciéndole el juego precisamente al Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista y gobernando bajo los Exactamente. conceptos que dejó Michelle Bachelet. O sea, en eso no hay duda a esta altura. Pero para eso se necesita tener, digamos, la personalidad de Piñera, que funciona en base al populismo barato, ¿verdad? Para seguirle la huella, porque si él tuviera el carácter necesario, yo hice un video el día de ayer precisamente criticando, entre otras cosas, el actuar de Sebastián Piñera, si él tuviera el carácter y tuviera la determinación, gobernaría efectivamente para quienes lo eligieron, en su gran mayoría, porque la gran mayoría de la gente lo eligió, incluso con una votación más alta
que la propia Bachelet, que ya de por sí fue popular en su momento cuando llegó a su segundo gobierno y al primero también. Entonces tú dices, ¿por qué razón, si tiene los votos de la gente, ¿verdad? Si tiene el apoyo de la gran mayoría, no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué continúa en el legado que tanto habla Michelle Bachelet y más aún con una oposición que no es constructiva, sino que es destructiva? Entonces, tú no entiendes realmente la razón de por qué sigue ahí. Creo que la única esperanza que tengo yo es que esta baja constante que tienen los números, esta baja constante que tiene la popularidad, dado la forma en que él se mueve en este tema, lo haga tal vez reflexionar en un momento, cuando ya vea que ya cayó al 30% de aprobación, 25% de aprobación, y tal vez le dé un poco de coraje para tener que volver al alineamiento que lo sacó presidente. Porque de verdad esto no resiste más, Carlos. Yo la verdad que estoy muy preocupado. Se está generando una polarización en nuestro país, se está Totalmente. generando un nivel de violencia muy grande a día de hoy. También se está produciendo una censura muy grande, a propósito de lo que venimos conversando como tema central hoy, donde tú no puedes decir nada, donde eres denostado, ¿verdad? Eres maltratado, tanto por la prensa, por los medios, así como por la gente por dar tu opinión, por pensar distinto. Y al tener un gobierno de derecha, uno esperaría que ellos defendieran las razones que de alguna forma uno presenta para tener una opinión distinta. Sin embargo, se cuadran. O sea, perdóname, pero lo que pasó con el ministro Rojas, ¿qué explicación tiene? Él defiende una postura, una opinión, una posición, sin embargo es bajado prácticamente sin asumir porque tiene una opinión distinta y se vienen encima todos los paladines de la justicia de la izquierda y Piñera en un acto de, digamos, de cero convicción, lo deja ir y acepta su renuncia, cuando debió haber defendido también la posibilidad de que él tuviera una posición y un pensamiento que él siempre lo ha justificado. Él siempre ha dado la razón, él también es un exministro, o sea, no es cualquiera, tiene conocimiento. Me Sin imagino que además embargo, por eso lo pusieron en el cargo también. absolutamente, Claro. absolutamente. Entonces, tú dices, ¿gobierna la derecha o gobierna la izquierda? Esa es la gran pregunta que me hago yo actualmente. Para ti, ¿quién gobierna actualmente bajo este panorama? No, gobierna la ONU. La que gobierna es la ONU y claro, y lógicamente Piñera está tratando de seguir con la agenda, nomás por eso vemos el continuismo de las políticas de Piñera, vemos la continuación del gobierno de Bachelet, porque en el fondo quien gobierna es la ONU y esta gente claramente le está siguiendo el juego a eso. Para mí el tema ese del ministro Rojas fue el término gobierno, yo creo que el gobierno de Piñera se acabó con ese tema. Para ¿En mí se serio? acabó con ese tema. Sí, claro, porque no son capaces de defender nada, ni siquiera la verdad histórica. Entonces Claro. un gobierno no se puede prestar para eso. No se puede prestar para ni siquiera ser capaz de defender el derecho que una persona piense distinto. Y lo peor de todo es que el tipo dijo la verdad, si ni siquiera mintió, hubiesen sido declaraciones no muy aventuradas o fuera de contexto, como lo que pasó con el puente del señor Rabiné, que realmente eso sí que fue un tema en serio, ¿me entiendes? Pero acá no vimos nada de eso, simplemente era una opinión, que además que, La opinión de mucha gente también. y la No opinión de es mucha gente, claro. exacto, exacto. Entonces, para mí el gobierno de Piñera terminó con esto porque si ya no es capaz de defender en ese punto eh, a alguien por el hecho de decir la verdad, un ministro de él, y lo baja por hacerle el favor a la izquierda, como dice la gente, pero en el fondo por hacerle el favor a la agenda de la ONU, porque eso es lo que está haciendo. Claro. ¿Qué más podemos esperar ya de Piñera? De aquí en adelante no se puede esperar nada de Piñera. Nada te Solamente un, sorprende. un- solamente un milagro y que venga un ángel con una varita mágica, a lo mejor le toque el corazón en la noche, quizá y despierte con un ánimo distinto el otro día. Pero Claro. ya después de esto yo creo que ya no hay nada más que esperar de Piñera, no se puede esperar nada más, porque ya O sea, traicionó lo más fundamental, que es o sea, defender la libertad de expresión, porque en el fondo a esta persona, ¿por qué la están condenando? La están condenando por un crimen del pensamiento. claro, claro, La están, exactamente. eso es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es censura. No es bajarlo por haber hecho una declaración desafortunada, no. Lo que se está aquí es persiguiendo el hecho de que él está pensando distinto y con esto se le está haciendo entender a la gente que esas opiniones no se pueden dar y no se pueden decir. Exacto, Ese es el concuerdo. mensaje en el fondo que están transmitiendo. ¿Para qué? Para que la gente tenga miedo.
absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Eso es lo que pienso yo, al menos. de hecho concuerdo absolutamente porque esto también tiene una doble lectura. Además de lo que mencionas tú, es también a la gente que viene detrás, ¿verdad? Es imponerle una autocensura. Es que ellos no tengan la capacidad de expresar lo que Exacto, piensan, porque de inmediato van a venir los catones de la moral, que es el Partido Comunista, que son la gente de izquierda, ¿verdad? Y va a caer sobre ti. O sea, ese es el ejemplo que se da. Y en este caso, el gobierno, que es un gobierno mayoritariamente elegido por la gente, ¿verdad? De derecha, en vez de proteger esa libertad de expresión, como tú señalas, de alguna forma la castiga. Y el mensaje que entrega es decir, ustedes no deben decir lo que piensan, deben exacto. guardar silencio, deben ser como la ministra Pla, ¿verdad? Deben ser como todos estos ministros que parecen más bien tipo Evópolis de centro izquierda, que no parecen de derecha. Mientras manifestemos esas opiniones de centro izquierda populistas y no digamos la verdad, va a estar todo bien. Y la verdad es que no es así. No es así porque, como dices tú, el ministro Rojas, ¿verdad? Dijo lo que muchos pensamos. O sea, es un museo sesgado, es evidentemente sesgado. O sea, un museo que parte del 11 de septiembre del 73 y no cuenta los 3 años, los 1000 días de la Unidad Popular, es imposible que tenga un contexto objetivo. No, no Histórico puede, incluso, no es histórico. histórico, absolutamente. O sea, Histórico, no puede tener un contexto histórico, sí. Eso es política, no es historia, claro. exactamente. O sea, cualquier Un historiador, museo político le pondría yo, claro. totalmente. Y ahora incluso salen a decir, no, es que la idea es recordar la memoria de los que de los que fueron, sus derechos fueron violados y una serie de cosas. Pero ¿cómo le vas a explicar a la gente, a las nuevas generaciones, cuál es el contexto de esa historia? ¿Por qué no se les puede decir? ¿Por qué no se puede agregar al museo todo lo que ocurrió 3 años antes? Para que la gente entienda que los errores, porque en eso concordamos seguramente todos, no se pueden volver a repetir. Evidentemente que todos como chilenos Exacto. vivir en una sociedad que funciona, ¿verdad? Y se respeta como lo hacen otras sociedades que han superado problemas incluso peores, como la alemana, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que entender la historia completa para poder de alguna forma superar este trauma. Pero ¿cómo lo hacemos si la historia es sesgada? Y si alguien la manifiesta, como lo hizo el ministro Rojas, es censurado. O sea, es tremendo esto. Y te anticipo, Carlos, también que están buscando ahora Ampuero. Porque Ampuero también fue uno de las... ellos dos escribieron este libro, ¿verdad? El libro de los conversos, ¿verdad? Y ambos están siendo buscados. O sea, este diálogo de conversos, que es el libro que escribieron, tiene a Mauricio, ¿verdad? Y a Ampuero, a Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores. Y ahora también los medios de comunicación lo empiezan a buscar. ¿Para qué? Para que la presión de la gente y de los medios y del aparato colectivo de la izquierda también lo baje a él. Y en este gobierno que está tan debilitado, ¿verdad? Y que no tiene ninguna convicción ni ninguna fuerza, es probable también que veas caer a Roberto Ampuero. Porque de esta forma nadie puede pensar distinto. Ese es el Claro. grave problema de esta situación. O sea, y es un poco desesperanzador, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me genera una desesperanza tremenda que tanto en los medios de comunicación como en el mundo, digamos, no sé, empresarial, en los actores, en el mundo político, no puedas expresar tu opinión porque eres censurado. Mira lo que le pasó a Urrutia, por ejemplo. Urrutia es más vehemente, ¿cierto? Es más directo. Pero también se le fueron encima. Villegas se le fueron encima. Pati Maldonado se le fueron encima. O sea, a cualquiera que tenga una opinión diferente, le cae encima toda la presión de la policía del pensamiento, que le llamo yo. Exactamente. ¿Qué libertad de expresión existe? ¿Qué derecho a decir lo que tú piensas cuando en realidad te están censurando de esta forma? Porque te caen encima y te hacen bullying y te faltan el respeto y te tratan mal porque tienes una opinión distinta y que además es fundamentada. O sea, yo no sé qué pensáis tú, pero yo lo encuentro horrible. No estamos viviendo una libertad de expresión real en este país. Es complicadísimo. Es súper complicado. Es súper Es un- complicado. Bueno, esto Y se traslada precisamente al tema de la censura de lo que veníamos conversando anteriormente. absolutamente. Y tiene que ver, esta es la antesala de la ley Mordaza. Porque la ley Mordaza igual contempla a quienes se refieran al gobierno militar, Correcto. penalizarlo. Y Es aquí como lo que justo pasó tenemos un ministro que hizo eso, y obviamente van a dar el ejemplo con un alto cargo. Entonces, este es un show para hacer una cosa mediática con esto. Es la correcto. antesala de la ley Mordaza, eso es lo que veo yo, O simplemente. sea, No le veo más interpretación que eso, sí. El resto lo tenemos claro lo que es controlar la narrativa, es tratar de acallar las voces disidentes, etcétera, pero en el caso puntual de lo que mencionas tú, es la antesala de la ley Mordaza. bueno, de hecho, la ley Mordaza, de alguna forma, para que la gente lo sepa, cae sobre los ciudadanos.
¿ya? No cae solamente sobre las autoridades o los políticos y todo este tipo de personalidades, cae sobre nosotros e incluso nos lleva en algunos casos a la cárcel, lo cual yo considero realmente terrible. Es una forma definitivamente de acallarnos. Mira, si no te molesta, Carlos, quiero leer un pequeño tuit que tengo guardado de Pamela Giles, ¿ya? por favor, adelante. La diputada dice, mira, te lo leo, es cortito, dice, la ley contra la incitación al odio que tramitamos ahora en la Cámara impedirá que personajes como Patricia Maldonado, Fernando Villegas, Sergio Melnik, Evelyn Matei y otros usen las pantallas para difundir su defensa a los torturadores, asesinos, violadores de derechos humanos. Hablando de la ley contra la incitación al odio, que es la famosa ley Mordaza. Y tengo también acá a Kena Lorenzini, que está en Estado Nacional, que es feminista, dice, ya es hora que Mega se pegue el alcachofazo y saque a la fascista y ordinaria de Patricia Maldonado a la televisión. ¿Cómo esa mujer manda tantas chuchadas en horario diurno? Si no, la sacaremos por incitación al odio apenas salga la ley. ¿Qué te parece? Imagínate, claro. O sea, Imagínate. en el fondo decir, esta ley ya es lo que apunta. Definitivamente es acallar a cualquier persona que tenga un pensamiento disidente. Y la verdad es que Claro. cuando muere la libertad de expresión, Carlos, para mí muere el valor fundamental de una sociedad abierta. O sea, es imposible para mí concebir por lo menos una sociedad donde yo tenga que regirme por la autocensura. Yo, Sobre todo en el siglo XXI, o sea, se supone que estamos, ellos tanto hablan de modernidad y ser moderno es ser, como dije en un video anterior, es ser tolerante. claro, ¿Cómo no vamos a aprender de la historia todo lo que hemos vivido y vamos a ser, y esta gente es incapaz aún de entender la tolerancia? Estamos claros que no les importa, que por agenda y por convicciones políticas la tolerancia no es su fuerte, todo lo contrario, es generar la violencia, es generar la división, en la gente, generar seres dependientes del Estado, ¿cierto? Pero lo moderno, si vamos a hablar de modernidad, es ser tolerante, es aprender de los errores del pasado, es rescatar nuestra historia, es mejorar nuestra convivencia como ciudadanos. Entonces, todo esto no tiene ningún sentido, más ahora, que la ¿sí? persecución política de los adversarios de ellos, sí, es solamente eso. Ahora, ¿no te parece que esto es como volver atrás? Lo que está pasando actualmente, no es volver a repetir los errores de los 70. Este tipo digamos, de violencia, esta intolerancia, ¿verdad? Esta incapacidad de escucharnos, esta incapacidad de tener dos visiones distintas y respetarnos, ¿no te parece que es volver un poco a vivir lo que antes se vivió, donde el país poco a poco, como mencionabas tú, desde el gobierno de Frei Montalva, se empezó a polarizar hasta llegar a un desenlace, la verdad que fue lamentable para todos, porque todos vivimos esa época, digamos, de posterior, cuando ya Pinochet estuvo en el poder, donde en definitiva nos fraccionamos, nos dividimos, nos polarizamos como sociedad. ¿No te parece que estamos entrando en un camino peligroso, Carlos? Porque a mí me preocupa la verdad lo que está pasando. O sea, totalmente. Mira, lo más triste y lo más peligroso es obviamente cuando una sociedad se polariza, porque la polarización de la sociedad después termina conduciendo a la violencia inevitablemente. Entonces, hoy día tenemos una sociedad que ya está polarizada y que cada día que pasa se está polarizando más. Los que más cooperan con la polarización de la sociedad, por eso yo les llamo terroristas, son los medios de comunicación que están haciendo utilizando las cámaras, las voces que tienen ahí, para hacer un verdadero terrorismo. Porque si vamos a hablar de incitación al odio, que no me gusta ocupar esos términos porque son términos que no son nuestros, Exacto. pero si vamos a hablar de quién incita a la violencia, está claro que son ellos. Sí, Y absolutamente. siempre ha sido así. Y por Sí. eso ellos siempre lo han ocultado y siempre se han hecho los lesos con eso. Pero lo más triste de todo esto es que al polarizar a la sociedad, y si tú le quitas a la persona, una de las armas más grandes es el pensamiento y el lápiz. Cuando tú escribes un libro, cuando plasmas tu opinión, etcétera, eso puede tener una fuerza brutal, brutal porque puede hacer cambiar la mente de las personas. El problema es que cuando te quitan el lápiz, lo único que queda es el fusil. Sí. Sí. Y ellos están conduciendo a la sociedad a esa realidad. Y eso es lo más triste de todo, porque están obligando a mucha gente y van a terminar obligando a mucha gente a caer en la violencia. Y que por lo menos las personas que tenemos
una visión histórica o de los hechos un poco más acabada, porque aquí nadie tiene la razón, pero por lo menos uno se preocupa de estudiar, investigar, no se queda con lo que sale en la televisión. Correcto. Eh, lo triste de esto es que todo está siendo conducido hacia la violencia. Ellos están tratando de desatar la violencia, y como vi en un video por ahí, no me acuerdo de quién, creo que fue Johannes, que mencionó algo muy sabio. Dice, ellos están tratando de usar las armas del Estado, Claro, porque al final el que tiene las armas es el Estado. Están tratando de usar las armas, están tratando de usar la policía contra sus propios ciudadanos por el hecho de pensar distinto. por supuesto. Y están eliminando completamente la convivencia democrática, que por cierto es una pseudoilusión, Claro, pero es mejor eso, vivir en paz, porque mucha gente hoy día dice cómo era Chile antes y cómo me gustaría volver a vivir ese Chile que había antes. Porque hace exacto. un par de años esto no pasaba. Exacto. Uno podía estar tranquilo, ¿me entiendes? Pero hoy día hay un clima de inseguridad tremendo, la gente tiene miedo, tanto de un lado como del otro. Ellos también tienen miedo. Absolutamente. O sea, de Ellos hecho, lo que también tienen miedo. antes era otra época donde no teníamos este tipo de conflictos, al menos habían quedado de lado y Claro, han vuelto a reflotar, ¿verdad? Han vuelto a aparecer. Ahora, como medios de comunicación, en el caso de Contracultura, en el caso de Conociendo la Verdad, ¿cuál crees tú que es el enfoque correcto que hay que darle a este tipo de situaciones? Porque por un lado está denunciarlos, ¿verdad? Mencionarlos constantemente para que la gente entienda lo que está pasando, pero a la vez también, y yo hablo de forma muy personal, quiero generar un punto de unión también en las personas. No quiero que caigamos, como te decía antes, en esta división, ¿verdad? En esta problemática de enfrentarnos entre hermanos, entre amigos, ¿verdad? Por diferencias exacto. ideológicas, diferencias de pensamiento. ¿Cómo ves tú el rol o la función que deben tener estos medios de comunicación alternativos? Porque sabemos que los medios de comunicación, digamos, ya los tradicionales están completamente ideologizados, es cosa de observarlos nada más. Pero ¿en qué posición se coloca Contracultura en este caso con respecto a este tema? ¿Cómo lo ves tú para que la gente deje de dividirse y deje de pelearse y deje de entrar en esta ola de violencia que se está produciendo actualmente, sobre todo verbal? Claro, bueno, lo primero es quitarle el poder a los que lo tienen. ¿Y a qué voy con esto? Con, por ejemplo, lo que mucha gente manifiesta en este canal o en el tuyo también y que nosotros escuchamos siempre es que ya han dejado de ver la televisión y ya no se están guiando por la narrativa de la televisión ni por el lado de pensamiento, por el terrorismo que le llamo yo que están haciendo contra nuestra sociedad, porque los verdaderos enemigos, como dice Donald Trump en una frase muy buena, la prensa es el enemigo del pueblo. Si Eh, el pueblo tiene un enemigo, en este momento es la prensa. Y él ha hecho hincapié mucho en eso por las jugarretas que le han hecho, que han sido muy cochinas, desvirtuando todo lo que dice, etcétera. Ya lo hemos conversado en varias oportunidades. Pero lo primero es quitarle el poder a los que lo tienen. Entonces, dejando de lado el tema de guiarse por esta falsa narrativa, por esta incitación real al odio que hacen todos estos medios de dividir a la gente, eso es lo primero, o sea, quitarle ese poder. Y lo segundo, aprender, creo yo, de la experiencia que acaban de tener los argentinos en la marcha que hicieron por la vida, donde la sí, gente efectivamente salió a la calle y les demostró a estos giles que ellos son mayoría exacto, y exacto. les hizo temer a los senadores, a los diputados, no sé si se votó en la Cámara de Senadores o en la de Diputados, pero le hizo temer a los parlamentarios por sus propios puestos. Esta gente toma crédito a largo plazo, hacen grandes inversiones porque tienen grandes sueldos y no les va a gustar que no los elijan para el próximo periodo. Correcto. Entonces, creo que la posición de mi canal siempre ha sido buscar el acuerdo y no hacerle el juego a la izquierda porque la izquierda lo que quiere es desatar la violencia. Siempre lo Correcto. han hecho, Sí. Es siempre lo han hecho. la forma que funcionan. Es la forma que funcionan. Ellos necesitan terminar tomándose el poder por la vía armada y eso es lo que ellos quieren. Y yo creo que nosotros tenemos que dar una lección cívica, de educación cívica a toda esta gente, porque nosotros no queremos repetir los errores del pasado y se supone que estamos aprendiendo de nuestra historia. Absolutamente. Entonces creo que el camino es
aprovechando el empujón que dieron los argentinos, es ir a la marcha que hay el 27. Exacto, exactamente. Que le hemos Yo creo anunciado que por también. ahí va la cosa, partir por ahí, viste tú, porque va a ser una marcha pacífica, que es transversal, aquí no hay un tema de, si bien es cierto, creo que la están convocando algunos grupos evangélicos, si no me equivoco, Exacto, grupo básico, correcto. que me parece genial porque a Donald Trump lo eligieron en Estados Unidos, las iglesias fueron las que hablaban del nuevo orden mundial, las iglesias fueron las que veían el peligro del socialismo que estaba entrando a destruir a sus comunidades, las iglesias eran las que hacían todas estas charlas dentro de sus congregaciones, etcétera, y fueron sacando este tema a la luz y ellos movilizaron mucha gente Claro, claro. junto con además los cristianos. Entonces yo creo que me parece genial que los evangélicos hayan tomado la iniciativa, porque creo que es su trabajo hacerlo. Ellos son eh, los que más se supone que tienen que defender a la familia. Y no solamente, no hablo por los evangélicos, hablo por los cristianos en general, claro. Correcto. Sí, o Creo sea, que absolutamente. los cristianos tienen ese deber. Entonces yo partiría por convocar a la gente a que vaya a esta marcha el 27 de este mes, ¿cierto? Exactamente. ¿Tú tienes Ha más sido, información más acotada para decirle a la gente ha cuándo sido es? muy inusual. Nosotros tenemos un video donde Carolina entrega toda la información de los puntos de Perfecto, reunión y las horas y todo eso. Nosotros hemos tratado de promover precisamente esa marcha. Bueno, tenemos un spot, ¿verdad?, que está en nuestro canal, al igual como Carlos en Contracultura. La idea es precisamente invitar a toda la gente. Lo hemos hecho en reiteradas ocasiones y seguimos el ejemplo de nuestro hermano argentino. De acuerdo plenamente contigo en eso. O sea, la manifestación más legítima es la de la gente, es la del pueblo. Y decir, las decisiones importan, nosotros nos importa que nos respeten, nos importa lo que está pasando y nos importa ya no ser invisibles, sino que mostrar el camino que nosotros consideramos como ciudadanía. Y Argentina dio un ejemplo maravilloso porque hicieron marchas respetas, muy pacíficas, muy respetuosas, pero donde se dijeron, en el caso de ellos, salvemos las dos vidas, ¿verdad? Dijeron, estamos presentes, queremos que se respete. Y eso a la vez también es una presión, como mencionabas tú anteriormente, Carlos, para los políticos, porque finalmente el político sabe que la ciudadanía va a estar con sus ojos encima de ellos, viendo exactamente. quiénes son los que están votando estas leyes, quiénes son los que están aprobando la ley Mordaza, el aborto, todo el lobby LGTBI que se está produciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso se necesita que el chileno reaccione y se manifieste. Por supuesto, nosotros entendemos como manifestación algo pacífico, ¿verdad? Algo que se reúna la gente con alegría en las calles para manifestarse siempre con respeto, tal como lo hicieron en Argentina, y se puede. Lo que pasa es que en nuestro país, por nuestra forma de ser, ¿verdad? A veces necesitamos un empujón mucho más grande. Tal vez el argentino tiene mucho más independencia en el momento de realizarlo. Nosotros necesitamos a veces el empujón. Pero ya este tipo de situaciones que se han dado es un empujón absolutamente grande para tomar acción, que es lo más importante. Entonces, yo personalmente, y conociendo la verdad, hablando ya por mis compañeros y el canal donde estoy, les invito a que vayan a esta marcha, a que se manifiesten. No importa si no eres cristiano, no importa si eres ateo, no importa si eres católico. Da lo mismo, es la ciudadanía, es la familia, son los valores y todo eso es transversal. Entonces, tienen que estar para manifestarse porque hoy en día Chile necesita que su pueblo, su gente se manifieste. Es muy importante. No se pueden seguir dejando pasar las cosas. No se puede permitir la impunidad con la que actúan muchos políticos. Necesitan saber que la ciudadanía está informada y preocupada de lo que está pasando. Así es que la invitación también va de parte nuestra, de parte mía en particular, y creo que va a ser un tremendo éxito, Carlos, porque la verdad es el momento ya, no hay que esperar más tiempo, hay que manifestar la opinión, hay que manifestarse en las calles y hay que decir, nosotros también tenemos una visión sobre las cosas. Así que en eso concordamos, pero absolutamente, amigo. La idea es que la gente pueda expresarse y pueda decir, para nosotros es muy importante darle un rumbo correcto a Chile y dejar de polarizarlo, dejar de llevarlo hacia la violencia, porque efectivamente nos conducimos hacia allá, lamentablemente. ¿Mm? Así que es un tema realmente importante. Le invito a la gente a que vea el programa con Carolina, porque ahí tenemos la información, horario y todo eso, donde se va a realizar la marcha para que también lo sepan, ¿ya? Creo que tú tienes también un spot ahí en tu canal con la información. Sí, también hay un spot. Vamos a igual tratar de pasar más información al respecto para que la gente, porque la gente no sabe todavía si la marcha va a ser en Santiago. Tengo entendido que la marcha es a nivel nacional, ¿cierto? Exactamente, a nivel Por nacional, lo que he correcto. escuchado, a nivel nacional. Ya.
Mira, vamos a tratar de ver si con Carolina podemos realizar una pequeña publicidad donde podemos dar las fechas y toda la información que corresponda para que la gente esté completamente informada. Oye, me queda un tema interesante, Carlos, que no quiero dejar pasar, que se ha hablado en otros canales de YouTube Por eh, favor, y que me preocupa. Como sabemos, Infowars está completamente censurada a día de hoy, a propósito de la censura que hemos conversado anteriormente, está pero completamente censurada tanto de YouTube, Facebook y Apple me parece también que está censurado con sus podcasts. A día de hoy también está sufriendo ataques en su página web, eso es lo que infowars.com. estábamos revisando recién. Nos tratamos de meter a la página web y la página web había sido atacada nuevamente. Sufrió un ataque 6 meses atrás, la tienda online y la página. Y O sea, acabamos de ver eso. esto es grave, o sea, estamos hablando de esto porque, independiente a quienes les guste o no les guste, Alex Jones ha sido uno de los primeros tipos en que empezó a denunciar efectivamente el nuevo orden mundial, el establishment, el globalismo y una serie de cosas más. Hizo notables documentales, películas, también grandes entrevistas. Yo recuerdo la de Aaron Rousseau, que realmente es una entrevista extraordinaria, donde revela muchísima información por su cercanía con uno de los Rockefeller, y lamentablemente ya está siendo atacado de una forma tan brutal que ni siquiera su página web se salva. O sea, estamos hablando de una página que es independiente, no tiene nada que ver con estos medios de comunicación que mencionamos anteriormente. O sea, ¿qué te pasa a ti con Alex Jones y qué te parece este ejemplo que está a nivel internacional? Porque estamos hablando de un tipo que tiene más de 2 millones de seguidores y que está sufriendo la censura completa y absoluta. O sea, es sin precedentes que yo recuerdo por lo menos la forma en que se le ha ido bajando cada uno de sus plataformas, Carlos. Claro. Bueno, primero que nada, como especialista en marketing, que es lo que yo me dedico, yo encuentro que el tipo es un genio del marketing y de las comunicaciones. La manera en cómo él ha construido esta plataforma ha sido única. Él ha sido el pionero de realizar la nueva televisión, de hacer la Totalmente. televisión alternativa. No hay nadie, y le tienen mucha envidia por lo mismo, muchos otros canales, porque el tipo ha construido una plataforma de primera calidad, con una Claro. calidad audiovisual impresionante, una calidad de audio de primer nivel. El tema de los contenidos, el staff, los estudios de Infowars en Austin, Texas son gigantes Extraordinario. y justo Sí. estaban ahora en una etapa de remodelación. Estaban incluso, ya los habían remodelado recién y ya los estaban ampliando porque ya no estaban dando abasto. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista del marketing y del punto de vista comunicacional, el tipo es un genio de esto, es un genio. Y lo otro más importante es que para ser independiente, esto es lo que mucha gente no entiende, para ser un medio independiente uno necesita poder, y nosotros vamos caminando también para allá, es poder generar sus propios ingresos. Pero Correcto. esos ingresos no sirven de nada si tú metes a Falabella, a Almacenes París, a todas estas grandes cadenas, porque vas a terminar teniendo que adaptar a la narrativa que tienen ellos. Correcto. Entonces, lo que hizo Infowars es hacer lo que se llama el financiamiento por los fans en el fondo, que fue una especie de crowdfunding, fue uno de los pioneros en esto, y hizo su tienda online donde él vendía sus productos, sus propios productos que desarrollaba, que por lo demás yo he escuchado, no he tenido la suerte de probarlo, pero sí he escuchado muchos testimonios de gente que dicen que realmente los productos eran muy buenos. Y buena Era crítica. muy bueno. Claro, entonces, bueno, él en este tema fue un pionero y se pudo financiar independientemente, porque así no tiene que seguir la corriente de las grandes empresas. Hay Exactamente. mucha gente que dice ahí que Alex Jones es un desinformador, que un montón de cosas, que me da Sí. mucha risa porque si él fuera desinformador, Mucha o sea, cantidad. nosotros también seríamos desinformadores, a nosotros Claro. también nos han censurado los canales y a mucha gente le están censurando los canales y eso es una realidad. Así que si es desinformador o no, creo que no hay especialistas en inteligencia a ese nivel, ni aquí en Chile, ni en las redes sociales opinando como para poder saber algo tan acotado, porque la política norteamericana es algo tan complejo y que llega a un nivel de profundidad tan grande que es muy difícil afirmar si realmente el tipo es informador o desinformador. Yo lo que he visto, por lo que lo he seguido años, junto con muchos otros canales, Claro. es que la mayoría de todas las cosas que él ha dicho se han vuelto realidad. Han Sí, pasado 2, 3 años y se han vuelto realidad. Y eso absolutamente. porque siempre estuve muy vigilante con el tema puntual de Infowars, pero se han vuelto realidad. Eh,
lo que nunca me gustó fue la manera en que cómo comunicaban el mensaje. Claro. Ahí yo estoy más en la línea de buscar el consenso, de llamar a la cautela, etcétera, ¿ya? Sí, Entonces, de ellos ese son punto mucho de más vista, vehemente en su forma de funcionar. exacto, Sí, exacto. totalmente, Pero bueno, totalmente. eso es cuestionable, cada uno tiene su estilo. El problema puntual es que cierta fuente, el problema puntual es que esto ha puesto en la palestra de que se necesita una, una acta, eso es lo que están hablando los norteamericanos, un- una, poner en la palestra el tema de llevar esto al Congreso para ver Ujú. realmente qué poder tienen estas compañías para poder censurar a la gente, ¿ya? Correcto, Y no correcto. y pasar por encima de la primera enmienda, porque si bien es cierto que es la primera enmienda a la libertad de expresión, porque si bien es cierto que son empresas privadas, lo son hasta cierto punto, porque todas estas empresas como Apple, todas estas empresas partieron con el gobierno y trabajan alineadas con el gobierno. Facebook es una plataforma de inteligencia espía. La gente cree Correcto. que es para subir fotos, etcétera, que creo que lo hemos conversado antes. Pero en el Exactamente. fondo, claro, en el fondo hay una interrelación. No es que sean tan independientes, porque para comenzar Apple recibió fondos del gobierno también, para empezar. Exactamente. Entonces, lo que se está llevando a la palestra hoy día con todo este tema del famoso Alex Jones es justamente ver cómo regular esto en el Congreso, porque los republicanos están sintiendo que le están quitando a toda su gente en Internet, porque Claro. nos están censurando a todos los que somos pro libertad, si no es un tema de, claro. Entonces, se está abriendo este debate que yo creo que es muy sano, porque no puede ser que un monopolio de compañía manejen terminen manejando la voz de las personas. Entonces también se está diciendo que ellos prestan un servicio público y que por lo tanto al prestar un servicio público sería casi como darte el servicio del agua como una compañía de agua, pero que en definitivamente no te pueden no dar el servicio por el hecho de que pienses distinto. Entonces, Absolutamente. claro, Ahí entonces radica la raíz del problema. ahí radica la raíz del problema, porque en el fondo ellos están prestando un servicio público. Y al Correcto. prestar un servicio público, de alguna manera, deberían, a pesar de ser empresas privadas y poder tener sus propios lineamientos, ellos también deberían tener que someterse de alguna manera a respetar la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Entonces se está armando todo un tema con abogados para ver cómo presentar este problema para que haya una legislación al respecto y se pueda establecer cuáles son los límites que tienen estas compañías que hoy por hoy no los tienen. Entonces, Claro, absolutamente. también hay una tremenda interferencia de los chinos en Hollywood hoy en día porque han comprado muchas compañías. Sí, Eh, también Facebook está aprobando ciertas plataformas anticensura con todos estos nuevos algoritmos. Esto es muy grande. Entonces la sí, gente a veces no alcanza a dimensionar lo que hay detrás, pero se están probando todos los algoritmos anticensura en China. correcto, ¿Qué correcto. mejor que hacer las pruebas en China? Los globalistas les encantan los países. Justamente Los, pa- Alex, yo mencionaba hoy día eso en un Twitter, las pruebas que se estaban haciendo en China precisamente porque Mira, sabemos los procesos de censura que existen allá, o sea, no es menor lo que tú mencionas en este caso. Ahora, hay que señalar para los amigos que no se han enterado bien, es que él fue bajado en 12 horas, me comentabas el otro día, de sí, estas tres plataformas. O sea, fue bajado en 12 horas de Facebook, YouTube y Apple. Es decir, le queda prácticamente vivo solo Twitter, que es cosa de tiempo, seguramente sí, que cosa es de tiempo, claro. de Twitter. Entonces, efectivamente, cuando tú ya empiezas a dañar un poco el sistema, este reacciona y te bloquea, te censura. Porque de otra forma, si la disidencia de Alex Jones, como muchos la mencionan, es controlada, no hay razón para bajarlo. No hay ninguna razón para bajarlo. Al contrario, que siga desinformando. Pero cuando yo Exacto. sufro un ataque de estas proporciones, en menor escala lo vivimos nosotros, por supuesto, también lo has vivido tú, pero que censura finalmente, es porque algo estás produciendo. O sea, algo estás produciendo. Bueno, el otro día también es que pasaron muchas cosas y antes de que lo bajaran, por ejemplo, hubo una protesta bien grande en Baltimore, una protesta bien grande, y los movimientos antifa estaban llamando a ejercer la violencia. Entonces muchos patriotas se pasó el aviso de que fueran a la marcha, pero fueran armados, porque lo más probable es que
que hubiesen enfrentamientos. Sí. Y Infowars tuvo un rol ahí fundamental porque fue a cubrir esto, también llamó a que fuera más gente, obviamente, a la, a esta marcha, a esta manifestación que hubo en Baltimore. Entonces, eh, lo que pasó ahí fue que se demostró que al final los patriotas eran muchísimos y no eran estos white supremacists, estos supremacistas blancos como los querían poner, que solamente eran gallos rubios en contra de los pobres inmigrantes o los Blanco, pobres negros, no, todo lo heterosexual, contrario, había negros, había gente, era Estados Unidos como es, pues, gente de todas transversal. partes, esa multiculturalidad real, que Estados Unidos fue pionero por lo demás, en tener multiculturalidad. Entonces, estos tipos, los antifa al final quedaron completamente en una esquina, con un miedo terrible, porque los otros eran unos tipos entrenados, tremendos, que no te vas a meter con ellos, claro. Entonces también hubieron muchas reacciones en la calle, y ya se estaban viendo reacciones en la calle, y también están sacando muchos grupos de antifa a la calle. Hoy día, ayer hubo una protesta en Washington también. Entonces, donde, Movimiento. donde estaban llamando abiertamente a asesinar al presidente, a Donald Trump. Qué Porque le terrible. preguntaron, fueron a preguntarle y le dijeron, no, nosotros le vamos a hacer, si él viene para acá, nosotros le vamos a hacer lo que le hicimos a Gaddafi. O sea, Entonces, es bastante lo que se está viendo allá. imagínate el nivel de polarización y de violencia que se está generando ahí. Entonces, aquel que dice que él puede ser disidencia controlada, como te digo, es tan compleja la situación norteamericana, eh, por lo grande que es el país, por lo complejo, por los sistemas de inteligencia que tiene, etcétera, que también se puede prestar para cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, claro, lo que se habla ahora, hablan algunas fuentes, algunos medios, es que pueden estar usando a él para hacer un atentado de falsa bandera, donde, por ejemplo, ataquen, hagan un tiroteo en alguna oficina de CNN, ¿me entiendes? Un Sí, tiroteo y que aparezcan que los que hicieron el tiroteo fueron patriotas, seguidores de este loco de Alex Jones, claro, claro, ¿ya? Que después se metan en los computadores y vean, no, si este seguía Infowars, todos estos tipos siguen a Alex Jones. ¿Para qué? Para demonizar a los correcto. patriotas y así censurarlos a todos. Definitivamente. O sea, atentados de falsa bandera que son bastante habituales en Estados Unidos. Sabemos que Totalmente. a lo Partiendo largo de por el 11 de septiembre. exactamente, que el propio Jones mencionó como un evento que se iba a producir, lo anticipó, terminó sucediendo como ya lo sabemos, entonces no sería nada raro que se diera vuelta la tortilla en este caso y fueran contra él. Sabemos que los medios de comunicación, CNN, por ejemplo, lo odia, lo descalifica constantemente y tiene una carga muy grande encima. Pero fíjate que este efecto de censura, Carlos, ha producido un efecto rebote también. Porque a día de hoy, la aplicación, por ejemplo, de Contracultura, perdón, de Infowars, ya lleva más de 100 millones de descargas y se volvió top rating digamos, en Google Play y no sé qué otra aplicación más estará, en otra plataforma. Pero es impresionante cómo la gente, lejos de alejarse en este caso de Alex Jones o de la figura que él produce, se ha acercado aún más y más en mayor cantidad y masivamente está buscando efectivamente la información a través de él. O sea, a nosotros nos pasó también como canal, evidentemente en una escala menor, pero cuando fuimos censurados del primer canal, teníamos nuestro canal de respaldo, que es el actual, alrededor de 150 personas. Y cuando nos ocurrió lo que nos pasó, en un par de días tuvimos a prácticamente 2.000 seguidores. O sea, la gente logra discernir y logra entender lo que está pasando también. Y lejos de atemorizarse y de alejarse un poco de la fuente, que en este caso es Alex Jones e Infowars, se acerca muchísimo más. Porque también cree en esta forma de hacer periodismo, cree en esta forma de anticipar ciertas situaciones y de la independencia que uno considera que se tiene para entregar la información. Y eso es lo que hace Jones en Estados Unidos con Infowars, que digamos es pionero, como decías tú, es hacia donde nosotros nos gustaría llegar, que es no depender de nadie. O sea, tener nuestros propios productos, tener nuestro propio medio de comunicación, informar a la gente bajo nuestra propia mirada, sin depender de las grandes corporaciones como lo han hecho en Estados Unidos. ¿Ya? Así es que la verdad es que si querían bajarlo, todavía no lo han logrado, porque lo han terminado fortaleciendo mucho más a pesar de este ataque que, insisto, yo no recuerdo a alguien que lo hayan censurado de tres plataformas casi en simultáneo y de la forma que lo hicieron y aún así, a día de hoy, atacando Infowars.com. Esos son los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, Carlos.
claro, es inédito. Nunca había habido un ataque así, sea cual sea el motivo final del ataque. Ahora a nosotros ya nos parecía raro que no lo hayan censurado, porque uno dice, ya, si no lo censuran, porque también hay gente que dice, bueno, pero como el morbo, ¿cierto? De la gente que dice, es que si fuera a ver ya lo hubiesen matado. Yo creo que no, yo creo que el tipo se hace el loco y su defensa es hacerse el loco. Claro, claro. Para que Eso es, digan, este loco, en vez de matarlo, digan, no, si este teórico conspiranoico loco, yo creo que es su método de defensa, eso porque él es sí, sí ha defensa. atacado los poderes. ¿Ah? Es su método de defensa, dices tú. Yo creo que puede ser su método de defensa. Yo creo que puede ser su método de defensa. Hacerse loco es siempre. Mira, cuando uno da la cara y da información y da, hay gente que nunca entiende esto porque no da la cara o no o se escuda en el anonimato, como la mayoría de la gente que postea en redes sociales. Pero Sí, siempre hay gente que dice, no, pero es que este le hace el quite a tal o tal tema. Es obvio que uno llega hasta cierto punto claro. porque en nuestro, por ejemplo, nuestro compromiso hoy día es informar a la gente en los temas puntuales. Nosotros no sacamos nada con ponernos a hablar de conspiraciones o sociedades secretas del más allá, ¿viste tú? Si la gente tiene una necesidad real que es atacar el problema que tiene hoy día. Exacto. La Entonces, contingencia. la contingencia. Entonces, para poder crear opinión, uno también tiene que actuar de esa manera. Entonces, Correcto. cada uno tiene sus mecanismos de defensa. Yo creo que en el caso puntual de él, debe ser probablemente el hacerse el loco y pasar por loco para que no, para, es una manera de salvarse la vida, creo yo. Claro, De todas de formas, alguna a pesar manera. de todo eso, bueno, yo recuerdo en particular, Obama Deception, acertó completamente en todo lo que dijo, el Buenísimo, CEO claro. y Endgame, claro. Endgames, Invisible Empire también, donde se habla precisamente de este gobierno invisible del nuevo orden mundial. Tremendo documental. O sea, estamos hablando de una persona que ha aportado muchísimo. Es Sí, muy fácil, y te pido las disculpas en este caso porque sé que es tu canal, Carlitos, pero quiero hacer una crítica a todos aquellos que se lavan la boca hablando de los demás sin ni siquiera haber visto el esfuerzo que se produce y el sacrificio que tú haces para comunicar. O y sea, lo es que uno muy arriesga, claro. lo que uno arriesga, correcto. O sea, es Exacto. muy fácil ponerse detrás del anonimato, poner una foto, ¿verdad? Ni siquiera dar el rostro, que me perdonen, pero yo tengo que decir lo que pienso, y salir a denostar y a criticar a medio mundo. Acá lo que se requiere es tener la fuerza, el coraje y el valor para manifestarse, sobre todo en tiempos cuando nadie lo hacía, porque hay que contextualizar. Cuando Alex Jones se manifestaba, eran muy pocos los que se atrevían a hacer esto. Eran muy pocos, más en Estados Unidos. Imagínate lo que significaba manifestarte después del 11 de septiembre, por ejemplo. La cantidad de odiosidad que tenías que aguantar, la cantidad digamos, de denostación que tenías que aguantar, porque era un tema muy sensible, lógicamente, para los estadounidenses. Y este tipo siguió en su lucha, avanzó, creó material, ¿verdad? Entregó información para que la gente pudiera discernir, porque hasta ahí llega él. Después lo que nosotros pensamos es nuestro tema, es como lo que hacemos Exacto. actualmente nosotros. Entregamos una información, después tú como televidente optas por creer o no en aquello. Y él lo Exacto. supo hacer. Y de alguna forma, en mi caso personal, ver sus documentales precisamente abrió en mi cabeza una mirada distinta. Entonces, yo no puedo llegar con el facilismo que tienen algunos, llegar a día de hoy y decir, bueno, si es un chanta, un charlatán o lo que sea. El tipo fue capaz de sacrificarse para llegar a que mucha gente despertara conciencias. Entonces, eso tiene un valor, eso tiene un mérito tremendamente grande. Y yo lo posiciono y lo traslado a lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, que es entregar información para que la gente también se despierte. Entonces, no estoy de acuerdo con denostar. Por supuesto, tú puedes creer más o menos en la información que él entrega o en la forma que tiene de presentarse Alex Jones, pero lo que no puedes cuestionar y es imperdonable es la historia de lo que él ha hecho para que de alguna forma, no solo en Estados Unidos, sino que fuera de esas fronteras, él haya sido capaz de marcar pauta. Y eso es lo que debiera quedar en este momento en realidad, porque de alguna forma a ti o a mí y a mucha gente nos permitió la inspiración correcta para decir, hey, ¿qué está pasando detrás de la sombra? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que se juega en el establishment? En lo que nosotros no vemos. ¿Cuál es ese gobierno oculto? ¿Cuáles son los planes? ¿Hacia dónde va esto? Y eso ya en ti generó preguntas. Entonces, yo eso lo valoro y critico a aquellos que denostan por denostar, sentados en su escritorio con una superioridad moral que no sé quién les dio para creerse el cuento. Cuando marquen la pauta, ahí recién hablen, porque repetir lo que repiten todos como loros no tiene ningún mérito. Eso es lo que quería decir, Carlitos. Disculpa mi exacerbación en el tema, pero es así como lo pienso, compadre. No, no hay ninguna No, no hay ninguna opción. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
para nada. Es como piensas tú y yo lo respeto completamente y de hecho lo comparto. Así que no es un tema. No, no, por supuesto, bueno. Pero la idea de alguna forma es eso, es valorar lo que otra gente está haciendo, es valorar lo que hace Contracultura, es valorar lo que hace CLB, es valorar lo que hacen todos los medios de comunicación, Johannes, ¿verdad? Todas estas personas que se dedican día a día a tratar de entregar una información que, a modo de la propia gente, como nos ha dicho, perdón, como canal, pasamos a hacer incluso la posibilidad de un noticiero, porque ya no se informan por los medios tradicionales, sino que se empiezan a informar por lo que estamos haciendo nosotros como medios independientes, sin el poder económico, sin el respaldo que tienen ellos, sin embargo, con el coraje y con la valentía de decir lo que consideramos que es correcto y que está ocurriendo a día de hoy en nuestro país en primer lugar y en el mundo también. Absolutamente. Y otra cosa que me escuchas con un poco de eco, ¿no? No, te escucho impecable. Me escuchas bien. No sé si... Sí, es que de repente me escuchaba con un poco de eco. Entonces, finalmente, mira, la gente inteligente ve programas, ve cosas y cuando no le gustan se va y saca lo bueno, pero y punto, si de eso se trata. Totalmente. Yo por lo menos siempre lo he hecho así, nunca he puesto un comentario mala onda hacia alguien, no tengo tiempo para hacer eso como que mucha gente cae hoy día en eso, escudado en el anonimato, en las redes sociales, es una práctica bien cobarde de estar haciendo eso, porque uno simplemente si no le gusta, se va y busca otro, pero toda la gente tiene sus atisbos de verdad. Entonces, eso es lo que uno, creo yo, que tiene que ir rescatando solamente. Entonces, absolutamente. El poder de alguna forma está en cada quien en elegir qué es lo que ve y qué es lo que no. Exacto. De eso se trata la libertad, de eso se trata todo este juego. Bueno, y quiero ir cerrando ya porque creo que ya seguramente nos hemos extendido un poco para que no sea para que no se cansen ahí en el... Se nos cansen. Sí. Oye, quiero dar las gracias a Fernando, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Ha sido el primer invitado con el que he hecho una conversación en vivo, así que voy a acordar siempre, porque además es el primero. Y te quise invitar por el aprecio que te tengo, por el cariño que te tengo. Y por la manera en que sintetizas las cosas. Porque eres una persona que siempre busca la unión. Y eso es lo que más nos hace falta hoy día. Bueno, yo la verdad que nada más que agradecerte por la invitación. Me siento pero feliz de verdad de haber sido el primer invitado. Te quiero agradecer y bueno, tal vez sacar un poquito un código o un off que yo tenía contigo respecto a cierto tema. Yo quiero decir que, Carlos, para mí es muy importante el trabajo que tú has realizado. Y yo en un momento en una conversación telefónica le decía a Carlitos, tú tienes que seguir manifestándote porque hay mucha gente que te sigue, tienes mucha fuerza en tu mensaje, tienes una claridad increíble en cada información que presentas y estás siendo muy escuchado. Y no solamente muy escuchado, sino que estás siendo completamente transversal. Mujeres, niñas, jóvenes, adultos, todos te están escuchando cada vez que realizas tus videos, así que tienes ahí una misión muy importante y lo hemos conversado, así que te agradezco la oportunidad que listo, a que seguir entregando con fuerza mensajes, porque a día de hoy se necesita más que nunca gente valiente como tú y como todos los canales que están haciendo un arduo trabajo para sacar adelante la libertad de expresión en nuestro país y tener esta otra mirada, ¿no? Esta otra mirada que es tan valiosa para la ciudadanía. Así que te invito, amigo, a seguir adelante y te doy, por supuesto, las gracias por haberme invitado el día de hoy a tu programa. No, yo te reitero, ha sido fantástico tenerte y creo que compartimos mucho de lo mismo porque también creo que vamos hacia algo bastante transversal, que es la idea. Porque eso es lo que tiene que hacer un buen comunicador, no solamente llegar a sus grupos o a la gente que está de acuerdo con él, sino que tratar de entregar un mensaje más transversal, porque la idea aquí es que la gente se forme su propia opinión. Por supuesto. No decirle a la gente ni lo que tiene que pensar, ni que tiene que ser de derecha, o ni que tiene que apoyar a Castro, ni que tiene que ser de izquierda. Aquí la idea es que la gente se informe, porque al final, como dice el dicho, la verdad nos va a hacer libres. Completamente. Así que te doy las gracias de nuevo por haber estado. Yo voy a ir cerrando el programa del día de hoy. Ha sido un placer, un tremendo gusto haber tenido a Fernando aquí de CLB. Así que, amigos, los invito a suscribirse al canal de CLB. Es CLB en YouTube. Tienen un canal alternativo en BitChute que los invito a seguir
para que se suscriban ahí. Nuestros canales tienen los días contados, a menos que aquí pase algo, que el Congreso norteamericano se pronuncie respecto a este tema. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, nosotros estamos aquí con los días contados. Puede que mañana, en 2 semanas más, no estemos aquí con ustedes a través de este medio. Y por ahora tenemos siempre, por lo menos Contracultura tiene su canal principal en BitChute. Por eso que mi canal principal está en BitChute, porque sé que en cualquier momento tanto CLB o nosotros u otros canales van a desaparecer. Así que les quiero dar las gracias por habernos seguido hoy día en este episodio. Suscríbanse, denle like y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao, Fernando. Chao, Carlos, que estés muy bien. Chao, chao.